14 de Marcos, un capítulo muy interesante para nosotros y surge de una pregunta. Pero el tema que queremos resaltar es cómo es la iglesia, o cómo será la iglesia de los últimos tiempos. Nos hablan de un capítulo de profético o de profecía. Hay una institución sobrenatural, pero también es espiritual y con un legado, el legado del Señor Jesucristo. Es creada y edificada por Él mismo. Jesús es la base, la piedra angular, y también es su cabeza. También es aquella que alberga a todos los creyentes santos escogidos, que han sido redimidos y rescatados del pecado y de la muerte eterna. También es la luz a esta generación perdida y la sal para el mundo que está corrompido, para preservarlo. Es el cuerpo de Cristo, la novia y la futura esposa de Jesús. También es la casa, la morada de Dios en este planeta. La única que en la actualidad tiene el poder, la autoridad y la misión de proclamar el evangelio de salvación. Es la única. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Es la Iglesia Universal de Cristo. Y nosotros somos parte de ella. Y este capítulo habla o trata de responder una pregunta, una simple pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Fue una primera pregunta, la pregunta nace del momento donde salían por la ciudad de Jerusalén y uno de sus discípulos le mostraron los edificios, las grandes edificaciones, me imagino, al haber notado el esplendor de las construcciones. Le preguntan, mira, maestro, mira, como para que se admirara a Jesús. Pero Jesús, la respuesta de Jesús, no sé, fue dura y dijo, pues no va a quedar piedra sobre piedra. Fue dura la respuesta, ¿verdad? Y ellos quedaron pensando en eso. Wow, nosotros leímos sobre el esplendor de este templo, que era hermosísimo. Y Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Ayer salí escuchando ese pasaje y miraba los edificios. Y que wow, qué edificios grandes. Y que Jesús respondía, no va a quedar piedra sobre piedra. O que me dijeran eso debe ser desolador, porque habla de destrucción, devastación. Así que esos discípulos quedaron muy preocupados por esa visión futura. Y le hacen una pregunta, entonces se van el círculo cero de Jesucristo, ¿verdad? Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, ellos estaban ahí preguntando, oiga, Señor, hacen una pregunta más directa y le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a pasar eso que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y seguramente que el Señor Jesucristo le iba a responder sobre eso, sobre lo que habían preguntado, sobre el reino, la destrucción de la ciudad o del templo. Él tiene que responder a ellos estas cosas. Pero yo no quiero entrar en ningún estudio de eventos futuros y de cosas, profecías y esas cosas. No. Más bien que este pasaje, cómo lo podemos ver aplicado a nuestra iglesia, a nosotros hoy.
¿Qué es lo importante de este pasaje? Nos debe cautivar más que saber el futuro. En ese tiempo para ellos era algo importante saber cuándo van a suceder estas cosas. Pero para nosotros, más que saber el futuro, es saber qué es lo que espera Jesús de nosotros hasta antes que regrese. Así que la pregunta que más veo aquí es: ¿qué debe hacer la iglesia antes de la venida de su Señor? O ¿qué debe hacer el creyente, para ser más específico en cada uno, que espera la venida de su Señor? ¿Qué debe estar haciendo? Y allí, en medio de esa profecía y en medio de todo, porque Él está hablando a judíos y de las cosas que van a acontecer a Israel, hay para nosotros visión futura, porque allí va a estar la iglesia. En ese momento la iglesia no existe, ¿verdad? Pero la iglesia va a estar allí. Es lo que el Señor constituye. Ya se había hablado de la iglesia. Pedro ya lo había mencionado y Jesús le contestó, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué debe estar haciendo la iglesia? Digo yo, la iglesia de los últimos tiempos. Muchos se han dedicado a tratar de pronosticar cuándo es el último tiempo. Si estamos ya en los últimos tiempos. Y por esa razón el Señor Jesucristo dejó este pasaje. Hay mucha gente que ha vivido con miedo. Muchos piensan, hoy están pensando, yo no voy a llegar ni a casarme, porque a cada rato le decimos que ya son los últimos tiempos. Y los jóvenes están todos así desesperanzados, dicen, ni casarme voy a llegar. Y se apuran entonces a casar, no. O sea, porque tienen esa imagen de que ya estamos en los últimos tiempos y comienzan a cambiar sus planes y a veces no quieren ni estudiar y bueno, quieren vivir la vida, lo que les queda. Otros sufren, dicen, no me voy a casar, no voy a tener familia, no voy a tener hijos. Están sufriendo. Así mismo pasó cuando dijeron en el año, 80, por allá 70, que venía la Tercera Guerra Mundial, que ya estaba pronto a venir la Tercera Guerra Mundial. Y muchos jóvenes salieron de su casa a disfrutar de la vida y a vivir la vida loca, porque ya se iba a acabar el mundo, porque venía la Tercera Guerra Mundial. Y las películas que daban en ese tiempo eran catástrofe, devastación, no quedaba nada y todo el mundo con la radiación del mundo y todas esas cosas. Y muchos tenían esa idea en su cabeza y lo que hicieron fue perder su vida en nada, no hicieron nada. Porque tenían miedo de que no iban a disfrutar la vida, el mundo, lo que quedaba del mundo, y ellos se fueron. Pareciera que los jóvenes de hoy están en ese ambiente, pero no. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia de Cristo en los últimos tiempos? O hasta que venga el Señor. Vamos a ver 3 cosas que dejó el Señor entre medio de todo esto. También les voy a hablar algo de historia un poco para que no quedemos en el aire, pero no es el objetivo. En los versículos 5 al 8 dice: Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos solamente. Y ahí la primera advertencia es mirad. Ese mirad se repite como 2, 3, 4 veces aquí. Mirad, alerta.
que lo primero que el cristiano debe estar vigilante de no ser engañado por falsos maestros y profetas. Como les dije, muchos han tratado de utilizar los eventos. Muchos eventos pasan, catástrofes y todo lo demás. Han pasado miles, muchos. Guerras, montones. Pero el Señor Jesús diga, eso no es señal. Nada de esas cosas son señales. Ha habido catástrofes, tenemos terremotos fuertes, muchos murieron, desastres, huracanes, temblores. Pero nada de eso es señal, dice el Señor. Nada de eso es señal que dice que ya. Él está diciendo que poco a poco va a venir. Poco a poco, es como los dolores de parto. Bueno, las mujeres saben más de eso, ¿verdad? De los dolores de parto. Poco a poco va intensificándose hasta dar a luz, ¿no? Que es como salen en las películas cuando gritan y ya tienen que hacer todo el esfuerzo para que nazca el niño. Así que así mismo va poco a poco, dolores, contracciones, poco a poco, hasta que suceda el momento del éxtasis mayor. Y el Señor dice, no se confundan, esas cosas no son señales. Ahora sale una luna roja y comienza, se acabó el mundo, la otra semana, el 25. Ya han habido cuántas lunas rojas. Ahora que descubrieron que hay lunas rojas, comienzan a decir que cada vez que hay luna roja se acabó el mundo. Cada vez. Luna de sangre, que el día hace 2 años atrás, 3 años atrás también. La luna tal, ya es el marco y comenzaron a decir un montón de cosas. Y hubo cristianos que estaban preparándose, otros comenzaron a vender sus cosas. Ya ha pasado tantas veces que muchos han tomado estos eventos para engañar a los creyentes, para que dejaran de hacer lo que debían hacer. Hay muchos que han tratado también de ponerle fecha. El día tal, sí, 12, de todas las formas, fechas. ¿Cómo pueden ponerle fecha? ¿Cómo? ¿Cómo se atreven a establecer fecha? Porque hacen cálculos y tiran números. En los tiempos de antes hubo en la iglesia adventista que varias veces se establecieron fechas de la venida del Señor, varias. Los testigos también establecieron fechas, han establecido fechas. ¿Cómo pueden personas que no están viendo este pasaje Marcos 13, no lo están leyendo? Así que, ¿qué debe hacer el cristiano para no ser engañado? Debemos estudiar la palabra de Dios. De pronto decimos, sí, estamos escuchando las predicaciones, pero debemos estudiar nosotros la palabra de Dios. Por eso les hablaba hoy en la mañana de venir a la escuela dominical y estudiar la palabra juntos. Y en los cultos se va a dar esto, ¿verdad? Vamos a llegar a un punto donde la profecía sale a la luz y dice, ¿qué significa esto? Son los momentos importantes, pero también podemos estudiar profecía como materia. Estamos estudiando los viernes la doctrina de la iglesia ahora mismo. Los invitamos para que participen. Pero es necesario que nosotros tomemos en serio hoy lo que dice la Escritura, porque la mayoría de las personas que han sido engañadas es porque no estudian la palabra de Dios, sino lo que le dice uno, lo que le dice el otro. Hay engañadores y hay engañados. Ahí están. Dice el Señor Jesucristo en Juan 5:39, ¿qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras. Escudriñad, rebusquen en las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué dice? Tenéis la vida eterna. Y ellas, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí. Estudien las Escrituras y busquen allí y ahí descubrirán quién soy yo.
Ya no estaba hablando del Nuevo Testamento, estaba hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo va a evitar el cristiano de hoy no ser engañado? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios debe ser una prioridad en la vida del creyente. De pronto hacemos de todo, estudiamos medicina, abogado, estudiamos de todo. Cocina, veterinaria, para ti. Estudiamos de todo. Lenguas. Y la palabra de Dios dice que después, yo tengo tiempo para después la palabra de Dios. O con la prédica del pastor Raúl ya es suficiente. No, debe ser una prioridad en nuestra vida estudiar las Escrituras. Para que no seamos engañados. Y en segundo lugar, la iglesia debe tener cuidado de reconocer a los falsos maestros. La Biblia también está llena de advertencias. Cuidado con los falsos maestros. Pablo, cuando se despedía de la iglesia y él estuvo hablando con ellos, vamos a buscarlo en Hechos 20, les advirtió también sobre lo que iba a suceder cuando él se fuera. Hechos 20, versículos 28 al 30. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre, por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Clara la advertencia. Aún vendrán de afuera, pero también en medio de nosotros se van a levantar aquellos que comienzan a crear sus propias doctrinas o a comenzar a interpretar la Biblia de la manera incorrecta y comienzan a dar fechas y cosas, que ya viene el fin del mundo y todas esas cosas. Se salen de la doctrina del Señor y comienzan a engañar dentro de la iglesia a los creyentes. Los persuaden. ¿Cómo yo puedo identificar a un falso profeta? ¿Cómo yo puedo identificar a una persona? No puedo. Usted ve por la internet a un predicador, usted me puede decir, no, ese es un tremendo predicador ese hombre. Y ya, hasta ahí, ¿qué más conoce de él? Más nada más ha visto un video donde está predicando y punto. O sea, ¿qué necesita el cristiano saber para reconocer falsos profetas? ¿Será solo que predique? Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 1, 3 al 7. Dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Uno, que no enseñen diferente doctrina a las que están establecidas en la palabra de Dios, que no se me inventen doctrinas nuevas. Ni presten atención a fábulas, cuentos. Hay mucho cuento por ahí volando. Y genealogías interminables, discusiones. Eso es lo único que acarrea esas cosas, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Necesitamos conocer a esa persona. Necesitamos verla. Por eso, si usted se va a internet y nada más la mira, cómo habla, qué dice, y usted no la conoce, usted no sabe que si él es una persona que tiene una fe no fingida, porque dice fe fingida. Entonces necesita usted estudiar con personas de carne y hueso, como dice, ¿no? Para que usted los vea. Vea cómo se comportan, vea cómo vive.
¿sí? De pronto sí hemos visto la vida de otros crecer y cómo se mueven grandes predicadores, grandes hombres de la fe. Pero no todo el que sale por internet a enseñar palabra de Dios o decir algo de Dios, no lo podemos tomar como algo, una doctrina correcta inmediatamente. No sabemos ni qué cree esa persona. Entonces es importante reconocer los falsos maestros, aun cuando se levanten en medio de nosotros, si no viven vidas conforme al Evangelio, si no viven vidas conforme a una fe real y genuina. Eso es importante. La iglesia debe estar, primeramente nos advierte el Señor, cuidado de ser engañados, porque pasarán muchas cosas, pero nosotros debemos estar conectados con la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a leer del versículo 9 al 13. Otro, mirad, otro, vigila, cuidado. Dice el versículo 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Amén. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Hay algo central allí en ese pasaje. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? De hecho, habló en el pasaje anterior de catástrofes y de cosas destrucción. En el año 70 fue destruido el templo. El ejército romano entró a la ciudad. El general Tito toma la ciudad de Israel y la destruye. Echan cuentos de que un soldado tiró una flecha dentro del templo y quemó todo el templo y lo destruyó. Pero el general Tito dijo, destruyan todo, tumben todos los muros, tumben todas las edificaciones. Aquí no debe quedar evidencia de que hubo una nación aquí, en Israel. Así que comenzaron a tumbar todas las paredes de la ciudad. La profecía parcial se cumplió. Por eso es que si Jesús estaba hablando del tiempo del futuro o del año 70, comienzan las discusiones, las personas dicen no, que sí, y nadie queda contento. Así que para nosotros no es importante, ya eso sucedió. Ellos querían saber cuándo iba a suceder y sucedió. En el año 70 pasó eso. Fue destruida todo Israel, todos los israelitas fueron llevados a Roma presos como trofeo del general. Y desde ese entonces, desde el año 70, Israel no fue habitada por israelitas, sino por los pueblos que quedaron alrededor, árabes y otros. Así que desde el año 70 Israel dejó de ser nación, hasta el año 1946 y 48. Hasta allá fue de nuevo nación. Y a través del imperio inglés, me imagino el británico, fue que nuevamente se le devolvió el territorio a Israel. Imagínense, tantos años. ¿Y por qué Jesús le dice no miren guerras y va a haber rumores de guerra? Esa guerra del año 70 murieron 1 millón de judíos, pero ¿no fue peor la guerra con Hitler? ¿No fue peor la devastación que hizo él? Aunque no fue con Israel, pero al pueblo judío murieron 6 millones de judíos. Así que no son las marcas
Imaginen si eso es lo que va a suceder, ¿cómo será cuando sea el parto verdadero? ¿Cómo será? ¿Qué debemos estar haciendo entonces? La iglesia está en ese momento de la historia, o estamos en la espera de la venida de nuestro Señor. Entonces los cristianos deben estar convencidos, el centro de lo que acabamos de leer, que nuestra principal tarea es predicar y hacer discípulos. Esa es nuestra principal tarea. Mientras estamos aquí, predicar y hacer discípulos. Si tenemos clara nuestra misión, entendemos que vamos a padecer en el cumplimiento de ella. Y es ahí donde entra, ¿qué está haciendo la iglesia hoy? Si la iglesia debe estar sufriendo persecución, la iglesia debe estar predicando el evangelio. ¿Qué fue lo que sucedió en la historia? Y cesó esta persecución, y hoy estamos sin persecución. Cuando se levantó la iglesia en esos primeros años, la iglesia, los primeros cristianos, el primer siglo, todos sabían que había que sufrir y padecer. El Señor Jesús lo había dicho, así que ellos estaban claros. Ellos no tenían ningún problema en dar su vida por el evangelio y morir por Cristo. Ninguno tenía ningún problema. Y ellos lo hacían por amor a su Salvador. Después de pasado muchos años, en el 1050 por allá, fue que el rey dictaminó que el cristianismo iba a ser legal, la religión legal del imperio. Y en ese momento se acabó la persecución. Todos tenían que ser cristianos. Entonces, cuando ya se cesó la persecución, entraban al evangelio cristianos y no cristianos, porque era obligatorio ser cristiano. Entonces en las iglesias había cristianos y no cristianos, pues. Imagínense eso. Ya no se vivía en persecución ni escondidos, y ya no se predicaba de la misma manera. ¿Será que hoy estamos así todavía? Ahora que se legalizó, fue una estrategia de Satanás de que no los destruyo matándolos, porque cada vez que los mato, la sangre de los cristianos son como semillas para que se multipliquen más. Entonces mejor los uno, ¿no? Y los acepto. Y desde entonces la iglesia no tiene persecución. Si hay iglesias que han crecido y pues que se han desarrollado, son en medio de la persecución. Por ejemplo, ustedes conocen la iglesia china. Los chinos tienen iglesia y ahí es prohibido tener iglesia. Y hay iglesia. Y hay otros en otros países donde también es islámico y hay iglesia. De la persecución se da entonces un verdadero cristianismo. Un verdadero cristianismo. Y si nosotros sabemos que por predicar el evangelio vamos a encontrar conflictos con el mundo, entonces tenemos que estar claros, eso nos lo advirtió. Debemos predicar el evangelio y eso debe ser nuestra tarea. La Biblia nunca nos ha engañado en cuanto a esto. Siempre el Señor Jesucristo ha dicho, ustedes van y predican el evangelio y van a sufrir persecución. Pablo también nos los advirtió. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá padecimientos. Así que es algo que debemos tener ya claro en nuestro corazón. Debemos predicar el evangelio pese a que nos rechacen, pese a que nos persigan, pese a lo que sea. Debemos predicar el evangelio y enfrentar la oposición.
Pero tenemos esperanza. Las palabras de Jesús no fueron vayan y mueran. Él dijo, cuando estén delante de ellos, ¿por qué causa ustedes creen que deben estar delante de ellos? Y ahí lo dice claramente. En el final del versículo 9 dice, para testimonio a ellos. ¿Por qué padecemos? Para testimonio a ellos. Para que ellos conozcan el amor de Dios. Wow. Era la única forma. Eso lo hizo. Así mismo lo hizo Jesucristo. Así mismo tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que padecer por el evangelio. No hay otra forma. No busquemos la forma fácil. Es la forma difícil. Hay que padecer. Pero a veces no queremos padecer. No podemos dar testimonio si no hablamos de aquel que nos salvó. Y cuando no hablamos de aquel que nos salvó, no padecemos. Medite en eso. ¿Qué tanto usted padece cada día por Cristo? Si usted va a su trabajo, a su escuela, a su universidad, donde quiera que vaya, y usted nunca menciona su fe, no va a haber ningún problema con este mundo. No va a encontrarse con ninguna dificultad. Pero cuando usted abra la boca y diga, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Cuando usted abra la boca y diga, eso no está correcto porque la Biblia me dice que no haga esas cosas. Y usted comienza a presentar lo que usted vive, va a encontrar oposición. Pero el Señor Jesús nos dio el consuelo. Si es nuestra responsabilidad predicar el evangelio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué ayuda tenemos? Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Somos la iglesia del Dios viviente. Y debemos confiar en el poder del Dios viviente, su Espíritu. Cuando actuamos como uno, como iglesia, como uno, Dios es glorificado y somos bendecidos por Él, para que entonces podamos cumplir con la misión. Es muy triste pensar que nos hemos conformado con ser creyentes de venir los domingos, cada domingo al templo, escuchar el mensaje y regresar a nuestros puestos y nuestros lugares de trabajo, o estudio, o familia, y no compartir de Cristo. No creo que debe ser esa nuestra misión, ¿verdad? Que venimos aquí al templo, solamente escuchamos la palabra de Dios, estamos muy felices porque estamos entre los hermanos, pero cuando salimos allá afuera, se acabó. Ya cambiamos el chip y quedamos con el chip. No hay que hablar de Cristo por acá. No creo que debe ser eso, ¿verdad? Sería muy triste pensar que esa es la posición que tenemos hoy. Pero la iglesia del Cristo vivo no puede andar en esa posición porque no quiere enfrentarse a ninguna oposición. Debemos confiar que Él nos va a dar palabra para hablar al perdido, que Él nos va a dar sabiduría para aconsejar a alguien, que Él nos va a tocar el corazón y nos va a decir, ese necesita de que le hables. Tenemos que confiar en su poder. Las señales van a ser cada vez más intensas en cuanto a persecución. No crean que vamos a vivir este estatus de paz y tranquilidad aquí. Un día van a ser cerradas las iglesias. Un día el gobierno se va a meter y va a decir, ya no pueden reunirse más. Un día va a pasar eso. No es ahora, no está sucediendo ahora, pero algún día va a pasar. Había países libres, ¿verdad? En América había países libres donde se predicaba el evangelio con libertad. Y de pronto cambió el que gobierna ese país y ¡boom! Dijo, los cristianos son terroristas. Así. Y lo puso por ley. Los cristianos son terroristas. Está prohibido que se reúnan. Así. ¿Podemos confiar que nuestro país siempre va a ser así de bonito? No debemos esperar. Ahora tenemos la libertad para predicar el evangelio.
En todo lugar nos dan permiso para entrar en todo lugar, pero un día va a venir las leyes. Las leyes humanas van a venir y nos van a impedir hacerlo. Se va a intensificar. Leamos del 14 al 18. Bueno, del 14 al 23 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, o sea, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, otra vez el mirad, os lo he dicho antes. De hecho, se ve que se aumenta, se intensifica las catástrofes y los eventos que están sucediendo. Se comenzó a intensificar. Pero ahora sí marcó un evento. Lo anterior que estábamos hablando, guerras, rumores de guerras y todo lo demás, han sucedido. Como les dije, ¿cuántas guerras ha habido? Todavía hay guerras. Y posiblemente se desaten un par de guerras más, y han muerto muchas personas en esas guerras. Aún podríamos hablar de lo que está haciendo ISIS y todo eso, también son guerras. Se está persiguiendo a los cristianos, se están matando a cristianos, y gente está muriendo por Cristo. Gente de allá, del otro lado, el oriental, está muriendo por Cristo y están siendo perseguidos hoy, porque el gobierno cambió de forma de pensar y dijo: vamos a arrasar. Igual, como es político el movimiento, entonces también está persiguiendo a los propios de su casa, ¿verdad? Así que hasta los de su propia fe están siendo sacados, porque no son de la misma tribu. Así que son conflictos humanos. Pero hay guerras, y sigue habiendo guerras. Allí en una predicación acá que nos dieron, nos hablaban de que se están tirando bombas. Antes por acá en América se hablaba en Salvador, guerras, bombas. Bueno, ahora ellos tienen sus guerras también allá. Eso va a ser y está dando, pero eso no son las señales del fin. Va a venir un día donde va a suceder algo que dice el Señor, lo marcó allí muy en grande. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entonces ya ahí comenzamos a estudiar profecía y buscamos qué dijo Daniel sobre eso. No sé qué sucedió allá con Daniel, pero estaba hablando de algo que es una abominación, es algo que daña la santidad de algún lugar. Destruye la santidad, porque es desoladora. No queda santidad en ese lugar. Algo que se hizo, que es abominable, que es, ¿cómo se diría esa palabra? Que destruye la santidad que hay en ese lugar. Así como que alguien entrara a un lugar y en vez de santificarlo, lo hace inmundo, lo profana. Entonces esta desolación dice que va a profanar el lugar de tal manera que ya no habrá santo nada allí, porque va a ser algo tan horrible
Y dice que cuando eso esté en el lugar, ahí dice, Jesús no lo mencionó exactamente, pero dice en el que no debe estar. ¿Por qué dónde va a estar esa cosa? En un lugar donde solo Dios puede estar y Él se pone allí. Y ustedes dicen, wow, qué tantas cosas Jesús está diciendo. Pero le está marcando a ellos, los judíos, cuando vean eso, huyan. Huyan. Yo no sé si la iglesia va a estar allí o no. ¿Qué iglesia va a estar allí o no? No sé. Tienen que estudiar. No les voy a decir todo. Ustedes tienen que estudiar para ver si la iglesia va a estar allí o no. Pero allí está sucediendo eventos difíciles para Israel. No dice de la iglesia, dice Israel, huyan. Porque dice, habla de un lugar, Judea. Así que son cosas que no podemos agarrar para nosotros, Judea. Y luego habla de la tribulación. Cuando suceda eso, comienza la tribulación. Una tribulación que es un periodo de tiempo difícil, ¿verdad? Hemos sufrido tribulación nosotros. La Biblia está llena de tribulaciones. Tribulación. Son periodos cortos. Te ha tenido tribulación, ¿verdad? No es de que toda la vida te ha estado atribulado, no. Es periodos cortos. Pero en esos periodos, en la Biblia dice, un periodo de tribulación que nunca ha sucedido desde la creación del mundo hasta ahora. O sea, que lo que sucede en ese momento, jamás el mundo lo ha visto. Jamás el mundo lo ha experimentado. Eso es lo que significa un momento de tribulación tan difícil que no podemos ni describirlo. Estamos hablando de lo que hizo Hitler. No es comparable a eso. No tiene nada que ver. Nosotros no lo hemos visto. Así que no podemos decir cómo es de terrible. ¿Cómo va a ser de terrible? Y por eso cuando leen Apocalipsis se asustan de lo que leen, ¿verdad? Decir que haya sangre hasta la boca de los caballos. Ustedes dicen, eso es imposible. Que haya sangre hasta la boca de los caballos. Es que va a ser algo terrible. Mucha gente va a morir. Mucha gente. Nosotros hemos oído de que se murieron 22,000 personas en el terremoto. Acá dice, se murió 1/3 de la población del mundo. ¿Sabes qué es 1/3 de la población del mundo? 1/3 de 7,000 billones de personas. Millones de personas. 7,000 millones. 1/3. Son como 2,000 millones de personas que se mueran así. ¿Hay suficiente sangre ahí para que llegue hasta la boca de los caballos? Pero no nos podemos imaginar lo terrible que va a ser ese tiempo de tribulación. Pero va a ser un tiempo, y gracias a Dios porque acortó ese tiempo, para que los escogidos, la iglesia que esté en ese momento predicando el evangelio, lo esté haciendo. Va a haber una iglesia que estará predicando el evangelio. ¿Seremos nosotros? No sé, pero si estamos allí, deberíamos estar ¿qué? Predicando el evangelio. No importa qué, deberíamos estar predicando el evangelio. Así que no importa, para nosotros eso no importa si vamos a estar o no en este momento, porque nuestra misión es desocuparnos de qué va a suceder en el futuro, es ocuparnos de nuestra misión. Nuestra misión es predicar el evangelio sin desmayar, hasta que nuestro Señor regrese por nosotros. Y el final de este capítulo habla de 3 cosas. Vamos a cortarlo porque ya se acabó el tiempo. Versículo 34 al 37 habla que debemos estar vigilantes y orando. Wow, interesante lo que dijo el Señor. Pero ahora miren, vamos a ver un poco la parábola del hombre. Dice que un hombre, hablando de nosotros, hablando de la iglesia, ahora ya dejó toda la profecía y ahora dice, ¿ustedes en qué deben estar? Miren, es así. Velad, versículo 33, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No se preocupen por eso, solo Dios sabe. Velad y orad. Eso es lo único que debe estar haciendo la iglesia.
velando y orando. Y entonces da un ejemplo. Es como, esa palabra importantísima, es como qué. Como alguien que yéndose lejos, un hombre que dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Ustedes saben quién nos dio autoridad. Hechos 1:8. Él recibió autoridad y nos dio autoridad para que seamos testigos. Dice allí que, y a cada uno su obra. También nos dio la misión. ¿Qué fue lo que nos dijo que hiciéramos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nos dejó una tarea a cada uno. No fue a un grupo por aquí, un grupo por allá. A la Iglesia Universal, y usted es la Iglesia Universal. Nos dejó la tarea a cada uno, una obra que hacer. Tenemos una obra que hacer. Ir y hacer discípulos. Y también dijo lo último, y al portero le dijo que velara la puerta, dice. Y al portero mandó que velase. Todos somos porteros. Todos somos porteros. ¿Qué debemos velar? De la venida de nuestro Señor. Es el anhelo del corazón del creyente, la venida del Señor. Oramos para que Él venga. Muchos ya oran, Señor, ya venga, porque no aguanto este mundo. Imagínense, y no ha pasado nada todavía. No ha pasado nada. Pero ¿en qué debemos estar? Haciendo discípulos y predicando el Evangelio. Esta parábola es interesante. Debemos permanecer buscando. 1 Juan 2:28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Avergonzados. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos alejarnos de Él avergonzados? ¿Por qué si Jesús viene ya estaré avergonzado? ¿Será que no estoy haciendo lo que Él me pidió? ¿Será que no agarré mi obra y la hice? Descuidé mi labor, mi tarea. No estoy velando, no estoy pendiente que el Señor va a venir y yo debo hacer una obra. Eso es velar la puerta. Debo estar pendiente. Él viene y tengo que estar haciendo mi trabajo y Él me debe encontrar haciendo mi trabajo. Mediten eso. Dice el Señor más, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o al mediodía o al canto del gallo o a la mañana. Nadie sabe a qué hora. No se den echar cuentos, no, que Él va a venir a tal hora, nada. Como oyeron por ahí, que como ladrón en la noche. No es, se no está dando la hora. Se está diciendo que ¿cuándo usted sabe cuándo va a venir el ladrón? Nadie sabe. Eso es lo que está diciendo el Señor, no la hora. No es que en la noche, va a ser cuando usted menos lo piense, cuando usted crea que ahí va a venir el Señor. Y dice el mismo Señor eso, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Qué duro, nos halle durmiendo. Por eso es que debemos estar velando. ¿Por qué? Iglesia, ¿estás dormida? Eso es lo que dice el Señor. ¿Están dormidos? ¿Están atribulados y están dejándose llevar por las cosas de este mundo? ¿Están haciendo sus vidas para ustedes y no para el que viene? Estamos viviendo vidas pasajeras sin propósito, trabajando, comiendo, teniendo hijos, haciendo riquezas, preocupado por los trabajos y la gente muriéndose. Hoy el pastor les dijo cuántas semanas
dije, vengan a participar de lo que está haciendo la iglesia. Vengan a participar en lo que puedan, vengan y participen. ¿Cuánto tiempo sacaron para venir y predicar a los perdidos que estaban llegando acá? No importa si de día y de noche, había turno para todos. Si usted trabaja en la mañana, había turno para usted en la noche. Y si trabajaba en la noche, había turno para usted en la mañana. Había turno para todos. Pero ¿en qué estamos? ¿Qué estamos poniendo como prioridad en nuestras vidas? Personas están viniendo de otros lados del mundo a ayudarnos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos metidos en nuestra labor? ¿Somos la iglesia del Dios viviente con la autoridad dada por el Señor, con la tarea encomendada? ¿O estamos pensando que no quiero sufrir? Y es nuestra parte. Él ya nos los advirtió. Él no nos dijo, no, él va a ser un color de rosa. No, nunca lo dijo. Nunca nos ha engañado el Señor. Nunca. No iba a ser fácil. Pero si la iglesia está sin persecución, entonces quiere decir que no estamos haciendo nada. Si no somos señalados por decir la verdad, entonces ¿qué no estamos hablando? Debemos cambiar nuestra forma de ver el día a día. En conclusión, si sabemos que nuestra tarea es ser luz en la oscuridad, aunque la oscuridad va a ser más fuerte cada día, va a ser más fuerte. Eso indudablemente usted lo sabe. Cada día va a ser peor. Así que usted tiene que ser más brillante cada día, más esforzado en brillar en medio de su comunidad, en medio de su casa, en medio de todo. Debemos ser testigos entonces que padezcamos persecución, hablando con libertad de Cristo. Todo esto es necesario para que padezcamos, para que seamos de testimonio a ellos. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario y nos hubiese liberado con su poder, ¿qué testimonio era ese? Era el rey y pum, lo hizo a la fuerza. Pero Él no hizo eso. Él venció entregando su vida. Nosotros no podemos pensar que nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Para ganar un alma, usted tiene que servir a esa alma. Usted tiene que esforzarse en darle todo a esa persona. No se puede de otra manera. No es regañándola, ni poniéndole reglas. Tú tienes que portarte bien y tienes que cumplir los 10 mandamientos. No es eso. Si Él no ve en usted que usted es una persona que sirve a otros, Él no ve nada. El evangelio no es hablar. El evangelio es vivir. Vivir una fe no fingida. Iba a leer Efesios, está larguísimo Efesios. Vamos a leer un pedacito. Efesios 5. Voy a leer los primeros versículos. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sigan leyendo hasta el 20 y verán muchas más cosas que nos hablan de cómo debemos vivir hoy los cristianos que están esperando la venida de su Señor y no ser hallados en vergüenza, salir huyendo porque viene Cristo y se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. Pero ¿saben algo? El Señor es justo. Es justo, porque Él dice que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Él va a venir. Nuestro mensaje no debe ser Él va a venir. El mensaje es:
amamos a los perdidos y debemos entregarnos por ellos. No debemos estar asustando a las personas. Debemos ser luz. Debemos ser luz. Ese es nuestro mensaje. Lo mismo que hizo Jesús, ser luz. ¿A quién Él le habló de las profecías? A la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Así que prediquemos este mensaje que dice: es necesario que el mensaje sea predicado. Wow, que Jesús diga que es necesario que el mensaje sea predicado antes que acontezcan todas estas cosas. Nos pone la responsabilidad encima. Es necesario que prediques este mensaje antes que Él venga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestras vidas y a vivir como si hoy fuera el último día, como si mañana tú vendrías, Señor. Si tenemos esa mentalidad de que ya está pronta tu venida, no es para tener miedo o para estar pensando en qué no vamos a hacer, sino en cómo hacer para salvar a los que restan por salvar. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que sean luz a los perdidos, que sean la oportunidad de traerlos a tus pies, Señor. Ayúdanos, Padre, a que el sufrimiento no sea impedimento para nosotros y que más sea una muestra de que estamos haciendo la obra de Cristo, que estamos cumpliendo el mandato que tú nos has dado. Danos también la fortaleza del Espíritu Santo, quien pondrá en nuestra boca lo que debemos hablar, cómo debemos movernos, a dónde debemos ir, a quién debemos compartir. Ayúdanos, Señor, a vivir también en ese poder que tú nos has dado y en esa autoridad. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.